Bienvenidos al curso de materiales sostenibles y vamos a continuar con los conceptos de sostenibilidad y hablaremos sobre las estrategias de diseño pasivo. Cuando hablamos de las estrategias de diseño pasivo hay que pensar en el confort térmico, es decir, pensar qué es el confort, qué hace que una persona se sienta bien o mal dentro de una habitación en un tiempo determinado, cómo se define, y pensar, por ejemplo, si la habitación en la que estamos en este momento es confortable o no, lo cual va a depender de varios factores. Vamos a mirar. Por ejemplo, depende del aire fresco, si hay suficiente nivel de oxígeno en la habitación. También si no está demasiado caliente ni demasiado fría. Todos los extremos son malos en este caso. Es decir, control de la temperatura. Aquí hay algo importante que afecta el confort térmico desde el punto de vista si se siente demasiado caliente o frío y tiene que ver, recuerden, con la masa térmica del material con el que está hecha las paredes de la habitación. Pues materiales que pueden absorber la energía rápido y la entregan rápido van a calentar mucho más la habitación, mientras materiales con masa térmica mayor absorben la energía y se demoran en entregarla, digamos que hará que la habitación se sienta más confortable. Además que dependerá también de las propiedades térmicas de los materiales, como lo que hablamos en la clase pasada, por ejemplo, con la conductividad térmica. Que la habitación no sea demasiado seca ni demasiado húmeda, es decir, que también tengamos un control de la humedad relativa. Que haya buena cantidad de luz, es decir, que haya una luz suficiente para entender el entorno, preferiblemente difusa, entre otros. Por lo tanto, la definición es una condición mental que expresa satisfacción de uno con el ambiente. Y en ese sentido tiene un componente subjetivo, porque para algunas personas una temperatura puede ser muy caliente o no tan caliente, dependiendo pues de cómo se sienta confortable a él o no. Para mantener a las personas confortablemente es necesaria una correcta combinación de lo que llamamos estrategias pasivas y activas de diseño con el fin de minimizar la energía, materiales, agua y uso de la tierra. Vamos a ejemplificar un poco esto con un ejemplo de una ventana. En este caso vamos a tener entonces una ventana con un espesor de 3 milímetros, muy delgada, la cual va a separar una habitación aquí en el interior, en la parte izquierda, con el exterior aquí en la parte derecha. Aquí en el interior de la habitación tenemos una temperatura interna que está a 21 grados centígrados y la temperatura afuera está a menos 18 grados, es decir, estamos en un país con un invierno fuerte. En ambos casos vamos a tener transferencia de calor por convección. Recuerda que la convección tiene que ver con esa transferencia de calor mediante un fluido en movimiento. En este caso, pues el aire. Esa transferencia de calor se calcula a partir de coeficientes de transferencia de calor, que sería, digamos, el equivalente a la conductividad térmica en conducción. Y este coeficiente de transferencia de calor aquí lo vamos a tomar igual en ambos casos, es decir, en el interior y en el exterior para hacer el cálculo. Pero además la ventana va a ser hecha de vidrio que tiene una conductividad térmica de 1.38 vatios sobre metro Kelvin. Lo que les voy a mostrar acá sería la solución de ese problema para encontrar cómo se distribuye la temperatura al interior de la ventana. Y vamos a ver entonces cómo mediante la solución encontramos este punto interno, es decir, cuando alguna persona en la habitación puede tocar aquí la parte interna de la ventana para saber a qué temperatura está. Y a su vez, si uno tocara la parte externa de la ventana para saber a qué temperatura está. Bueno, lo digo en la parte interna y externa porque esta temperatura, por ejemplo, 21 grados, que está en la habitación, no es totalmente homogénea. Como lo vamos a ver, porque cuando nos acercamos a la ventana, va disminuyendo la temperatura. Así lo mismo afuera. Cuando nos alejamos de la ventana es mucho más frío. Pero digamos que en términos generales se toma la temperatura externa como menos 18 y la interna como 21 grados. Mediante la solución de la ecuación diferencial parcial que define el problema, que es algo que no vamos a ver en el curso, pues eso hace parte pues, de simulación con elementos finitos. Les quiero mostrar la solución para entender pues como la mecánica que tenemos acá en cuanto a la transferencia de calor. Les voy a mostrar aquí la solución en Excel, que es básicamente con una solución pues de ecuaciones diferenciales parciales, con los datos pues que les mostré ahorita, y tenemos esta solución. Entonces en este caso tenemos que en el espesor de la ventana, que es este, de 3 milímetros, en la parte izquierda, que es este 0 acá en distancia, nos da una temperatura alrededor de 1.81 grados centígrados. Quiere decir
que en ese caso esta temperatura acá sería casi 2 grados. Entonces, así el interior está a 21 grados centígrados, si nos acercamos a la ventana y tocamos con la mano la ventana en la parte interna, esa parte estaría a casi 2 grados centígrados. Mientras que la parte externa, que es aquí la distancia de 3 milímetros, vamos a tener una temperatura cercana de 1.2 grados. Y vemos que hay una caída de temperatura. Eso sería, digamos, un ejercicio sencillo solucionado con un panel de vidrio de este espesor en el que no tenemos un confort térmico, porque así el interior está a 21 grados, la temperatura no está distribuida homogéneamente. Si nos acercamos a la ventana vamos a sentir mucho frío. Es lo que sucede también, por ejemplo, con los aires acondicionados, que si la persona está casi que al frente del aire siente confort, mientras que si es una habitación pues más grande en las esquinas, vamos a tener problemas pues de confort térmico. En este caso, ¿cómo se solucionaría el problema? Esto se hace mediante la elaboración de un panel doble. En este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, un panel sencillo, y lo que se hace en países con inviernos altos es que se le agrega otro panel de vidrio y hacer una estructura tipo sándwich, es decir, que en el interior de los dos paneles de vidrio colocar un material más aislante. ¿Qué quiere decir un material más aislante? Un material con una conductividad térmica mucho más baja. Entonces vamos a dar aquí la solución, y esto es lo que sucede con un panel doble. Aquí tenemos entonces esta parte interna, que son 3 milímetros, sería el mismo material con un panel de vidrio. Aquí la parte externa sería otro panel de vidrio, y en el interior de los dos paneles un material aislante con una conductividad muy baja. Vemos entonces cuando hacemos la solución, encontramos que ya si nos acercamos al interior de la ventana, que sería el punto cuando hay que evaluar otra vez, la temperatura está cercana a 15.4 grados. Es decir, que al interior de la habitación estamos a 21 grados, pero si yo me acerco a la ventana, ya no siento tanto frío. O sea, hay un cambio de temperatura, hay una disminución, pero no es tan drástica como en el caso anterior. Lo mismo en la parte externa. Vemos que la temperatura en la ventana, en la parte externa, ya se acerca casi a los menos 15 grados. Es decir, ya casi está igualando la temperatura externa. Y vemos que la caída de temperatura se da en el interior del material aislante. Me refiero a esto. Vamos a ver acá con una flecha. Este sería el panel inicial de vidrio. Este sería un panel del mismo tipo, del mismo espesor de 3 milímetros, y aquí sería el material aislante. Con la conductividad térmica más baja, vemos que aquí se da la caída de temperatura. Por lo tanto, esta parte interna del primer panel de vidrio se mantiene casi que constante. Estamos regulando muy la temperatura, y lo mismo en la parte externa, mientras que la caída se da en el interior del panel. Esa sería una manera de hacer, por ejemplo, ventanas que funcionen mucho mejor desde el punto de vista térmico, en este caso pues aislando un poco la temperatura. Bueno, ahora hablemos del confort del ocupante, el confort térmico ya aplicado a las personas. Los edificios de energía eficiente son efectivos cuando sus ocupantes sienten confort. El confort térmico es difícil de medir, pues es subjetivo, como les decía. Para algunas personas, por ejemplo, 25 grados está muy bien, pero para otras ya hace mucho calor, lo mismo pues en el otro sentido. Bueno, entonces aquí lo que les decía con el ejemplo de la ventana, por ejemplo, la ventana típica de los 80s era de esta forma, que no tenía un buen aislamiento térmico, y aquí en el interior estábamos, por ejemplo, a 15 grados, arriba menos 5 grados, y se sentía mucho frío. Porque como les decía, la caída de temperatura se da en el espesor de la ventana, por lo tanto acá en el interior se sigue sintiendo mucho frío. Ya cuando se mejoraron la innovación en materiales, y sobre todo pues, en el punto de vista de aislamiento, que aquí lo que les decía de la ventana, por ejemplo acá tenemos una ventana de este tipo, pero ya en una estructura tipo sándwich de 2 paneles de vidrio tenemos un material muy aislante. Por lo tanto, a pesar de que afuera sigue siendo aquí en este caso menos 5 grados, en el interior ya se siente confort térmico. Bueno, nuestro cuerpo es un termostato y está acondicionado a 37 grados centígrados y generamos calor mediante el metabolismo y actividades musculares. Eso también es lo que nos proporciona un confort térmico, ¿o no? En el caso pues de algunas actividades, dormir va a producir en promedio 100 vatios, un trabajo liviano 200, caminar produce 300 y correr produce 800 vatios. Pero ¿qué factores inciden en el confort humano? Tenemos entonces
La velocidad metabólica, que es la energía generada por el cuerpo humano. Aislamiento de la ropa es la cantidad de aislamiento térmico que la persona está usando. Aquí ya también depende, por ejemplo, el tipo de tela. La temperatura del aire alrededor del ocupante. Temperatura radiante, que es la temperatura promedio de las superficies que rodean al ocupante. Como les decía, también el otro tipo de transferencia de calor, además de la conducción y la convección y la radiación. La más común, la radiación solar. Cuando uno está en el exterior, uno siente el calentamiento del sol, que no, recuerden, no necesita un medio para propagarse. Pero al interior de una habitación, pues, también podríamos tener superficies radiantes, el cual produce un calor que nos llega a la piel. Por ejemplo, un computador que esté prendido va a generar un calor que le llega pues, al ocupante. Velocidad del aire, que es la velocidad del movimiento del aire. Entonces estamos en una habitación donde el aire está estancado, no está en movimiento. Vamos a sentir mucho más calor porque no tenemos transferencia de calor por convección. Y la humedad relativa, porcentaje de vapor de agua en el aire, porque no es lo mismo una superficie con una humedad relativa muy alta o una humedad relativa muy baja. Es decir, si está muy seco o muy húmedo o en un promedio donde debería ser mejor. Aquí vemos en esta figura como un resumen un poco del confort humano. Aquí lo que les decía, que tenemos el sol, una radiación directa que nos llega pues diariamente en el día. Tenemos lo que es la evaporación del sudor. Cuando tenemos evaporación es un método de regulación del cuerpo para regular la temperatura. Cuando evaporamos agua estamos haciendo transferencia de calor, estamos disminuyendo la temperatura y eso sería por convección, porque en ese caso el fluido sería el agua pues en movimiento. Tenemos la transpiración, actividad metabólica, como les decía, ya en este caso él está corriendo, pero podemos estar caminando, durmiendo y tenemos una actividad metabólica. Tenemos además en el suelo, en el pavimento, una reflexión o una radiación reflejada. Cuando nos llega la radiación solar al pavimento se refleja y el reflejo nos da. Además, en el contacto pues, con el pavimento, con los zapatos, tenemos transferencia de calor por conducción, porque tenemos ya un sólido, en este caso pues la suela del zapato y el suelo o el pavimento. Entonces tenemos pues, transferencia de calor. También tenemos lo que es la vasoconstricción o dilatación, dependiendo de la temperatura, digamos de los conductos que se van ampliando o reduciendo. Si tenemos en este ejemplo una persona con una maleta o morral, tenemos conducción porque le está llegando calor directo y el material absorbe calor y lo transmite hacia el cuerpo. Pero también tenemos calor reflejado. Bueno, entonces este sería como un resumen de los factores que inciden en el confort humano. Por lo tanto, es un problema complejo. Hablemos un poco entonces del agua en equilibrio. Cuando estamos pensando en el agua está en equilibrio cuando la velocidad de condensación del agua, es decir, cuando pasa de gas a líquido, igual a la velocidad de evaporación, es decir, de líquido a gas. En el equilibrio, el vapor de agua está saturado y la humedad relativa es de 100%. Entonces, cuando vamos a hablar de humedad relativa de 100%, estamos hablando de que el vapor de agua está saturado. Y eso es importante en el confort, como lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, estamos mencionando la humedad relativa. ¿Cómo se mide? Una forma de medirla tradicional es utilizando dos termómetros, en los cuales tenemos un termómetro que está expuesto al ambiente y otro termómetro igual al que le añadimos un pedazo de algodón humedecido. Se hace esto para comparar estas dos temperaturas. ¿Por qué el algodón humedecido? Porque aquí cuando tenemos agua, esta agua se va evaporando dependiendo de la cantidad de humedad relativa del ambiente. Y como se va evaporando agua, va robando calor por convección, recuerden, un fluido en movimiento. Por lo tanto, esta temperatura va a ser menor siempre que la temperatura del termómetro normal. Este termómetro normal lo vamos a llamar bulbo seco y este termómetro húmedo lo llamamos bulbo húmedo. La diferencia de estas dos temperaturas me va a dar la humedad relativa. Pero entonces, ¿de dónde salen las ecuaciones? Se calcula a partir de la ecuación de Antoine, que utiliza pues un cálculo para la humedad relativa teniendo en cuenta la presión parcial de vapor del agua y la presión de vapor del agua en equilibrio. Esa sería una forma de calcularlo. Pero una forma más común y directa que se utiliza es mediante las cartas psicométricas, las cuales se utilizan, como les decía, temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco.
Entonces, una carta psicométrica es una ubicación determinada que proporciona información acerca de la temperatura y la humedad. Aprendiendo cómo interactúan las variables, se puede usar la carta psicométrica para interpretar el confort del ocupante. Entonces, estas cartas son de este estilo, es decir, vamos a tener líneas parabólicas que nos va a definir la humedad relativa y vamos a tener la influencia de la temperatura, como les decía, bulbo húmedo y bulbo seco. Vamos a mirar entonces cómo se calcula la humedad relativa a partir de estas cartas. Cada carta incluye líneas verticales que representan la temperatura de bulbo seco. La temperatura del aire aumenta de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, en esta gráfica, estas líneas azules que les muestro son la temperatura de bulbo seco, que aquí arrancamos desde 0 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Bueno, hay que mencionar también que las cartas psicométricas son totalmente dependientes del lugar, porque digamos que la altura sobre el nivel del mar va a influir en la mecánica pues, de la humedad relativa. Bueno, entonces acá estas líneas verticales sería la temperatura de bulbo seco y se leen como una línea vertical. Pero también dentro de las cartas vamos a tener unas líneas diagonales que representan la temperatura de bulbo húmedo, que es la temperatura del aire que aumenta de izquierda a derecha. Entonces en este caso vemos que aquí sería 0 grados, 5, 10, sería estos valores de acá que van variando. Mientras que la humedad relativa son las líneas curvas que aparecen en la carta psicométrica y van a aumentar desde 0 hasta 100%, siendo 0% la línea sobre el eje X y luego va a ir aumentando como se muestran aquí en las líneas rojas hasta que llegue a 100% de humedad relativa. O lo que es lo mismo, la humedad relativa disminuye hacia abajo. ¿Para qué nos sirve la humedad relativa? Porque la humedad relativa nos va a permitir seleccionar una zona de confort térmico para la cual los ocupantes se sienten bien. Y esto es importante como una estrategia de diseño pasivo, en el sentido de que para diseñar una edificación se deberían hacer cálculos de distribución de temperatura, cálculos de masa térmica, que como les digo, dependen pues de varios factores, pero entre ellos también la cantidad de ocupantes. Que no es lo mismo una habitación donde hay una sola persona, donde hay 5 o 10 personas. Bueno, entonces la carta psicométrica nos va a definir una zona de confort, que se indica por una porción sombreada en la carta. Y el área depende del clima, como les decía. Entonces, normalmente, el confort térmico se puede definir de varias formas. Aquí les muestro esta gráfica con una área sombreada determinada, pero digamos que el área promedio que se utiliza es la siguiente. En este caso tenemos entonces que esta área amarilla sería un área de confort térmico típico, en la cual se puede aplicar pues los estudios psicométricos. Tenemos entonces que el mínimo nivel de humedad va a ser 20% y el máximo 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos con una humedad relativa por debajo del 20%, podríamos tener problemas de salud porque el aire está bastante seco. Mientras que si la humedad relativa también es mayor a 80%, 90%, 100%, eso también nos va a indicar problemas para la respiración. Asimismo, el límite que tenemos de la temperatura en promedio en general de los estudios que se han hecho es que debe estar entre 20 y 25 grados para que se tenga un buen confort. Repito, eso también es muy subjetivo, pero se puede trabajar un valor promedio para diseñar pues de forma pasiva la construcción. Y en el área amarilla tenemos la zona de confort térmico. Pueden ver acá que la parte de abajo, esta línea, corresponde a la humedad relativa del 20%. Esta parte de arriba, esta línea, corresponde a la humedad relativa del 80%. Y acá, intermedio, tenemos entonces esta línea vertical que corresponde a 20 grados centígrados y esta otra línea vertical que corresponde a 25 grados centígrados. Entonces, si uno une todas estas líneas, haya lo que es el confort térmico. Bueno, pero entonces, para hacer un buen diseño de una edificación desde el punto de vista del confort, se deben hacer cálculos y medidas de la temperatura y la humedad relativa en diferentes puntos del espacio, de tal forma que podamos encontrar zonas específicas de confort térmico, dependiendo, como les decía, el clima, la ubicación de la edificación, número de ocupantes,
y así podríamos llegar a una zona de confort mucho más precisa. Confort térmico es calculado como un balance de energía de transferencia de calor. Recuerden que la transferencia de calor es debida a la radiación, convección y conducción, que son balanceados con la velocidad metabólica del ocupante. Como estrategias de diseño teníamos usar el calor del sol para calentar, usar el viento o ventiladores de techo para mover el aire de donde esté caliente. Recordemos, área en movimiento me va a permitir mejor transferencia de calor por convección. Mantener la superficie de los alrededores a la temperatura correcta con un buen aislamiento térmico. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la humedad relativa a partir de las cartas psicométricas. Entonces nos dice lo siguiente. Use la carta psicométrica para encontrar los siguientes valores. Temperatura de bulbo húmedo para una temperatura de bulbo seco de 24 y una humedad relativa de 60%. En esta decisión nos están preguntando entonces uno de los tres factores. Recordemos, los tres factores serían temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco y humedad relativa. Esos tres factores están relacionados y cuando se conocen dos de ellos se puede hallar el tercero. Entonces, en esta primera pregunta están refiriendo a la temperatura de bulbo húmedo desconocida, mientras que me dan la temperatura de bulbo seco de 24 grados y la humedad relativa de 60%. Entonces, para eso vamos a una carta psicométrica que la tengo aquí aparte. Repito pues cómo se lee la carta. Las líneas verticales serían la temperatura de bulbo seco, las líneas diagonales serían la temperatura de bulbo húmedo y las curvas serían la humedad relativa. Entonces, en el primer caso tenemos temperatura de bulbo húmedo, me están preguntando por una temperatura de bulbo seco de 24 grados. Lo voy a hacer aquí con una línea para indicar cuál es. Voy a hacer aquí una línea paralela. Voy a aumentar el espesor. Eso es. Y bueno, entonces arrancamos con una temperatura de bulbo seco de 24 grados. Entonces recuerden, líneas verticales, aquí es 15, aquí es 20. Y cada una de estas líneas es un grado. Entonces 21, 22, 23, 24. Entonces 24 grados centígrados sería acá en este punto. Listo. Luego nos dice que la humedad relativa es de 60%. Entonces la humedad relativa la vamos a ver en las curvas. Entonces este sería 10%, este sería 20, 30, 40, 50 y 60%. Entonces 60%, bueno, vamos a verlo más así. Este es 10%, 20, 30, 40, 50 y 60%. Entonces 60% de humedad relativa sería esta curva de acá. Por lo tanto, me va a cortar acá en este punto. ¿Sí? Vamos a aumentarlo. Vamos a colocar aquí otra forma para que se entienda. Entonces va a intersectar al bulbo seco en este punto que estoy indicando acá. Porque este sería 60%. Para 24 grados de bulbo seco y 60% más relativa, corta acá. Por lo tanto, podemos leer de la gráfica cuánto va la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco, recuerden, es diagonales. Voy a trazar aquí una diagonal. Bueno, lo más paralelo posible para que se entienda. Y voy a cambiar aquí el espesor. Vamos a cambiar acá el espesor y vamos a darle un color distinto. Esa sería entonces la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, con esta línea vertical y esta curva de la humedad relativa, venimos acá a ver dónde cruza. Ahí se cruzan los tres valores. Por lo tanto, vamos de forma diagonal y leemos aquí. Me refiero acá. Leemos acá cuánto vale la temperatura de bulbo húmedo. Entonces este sería 15 grados, este serían 16, 17, 18, este sería 19, entonces aproximadamente 18,8, entonces 18,8 grados. Bueno, y la otra pregunta nos dice, ¿cuánto es la temperatura de bulbo seco para una temperatura de bulbo húmedo de 16 y una humedad relativa de 90? Entonces volvamos acá, a cambiar esto. Borramos este de acá.
Bueno, entonces, en este caso me están preguntando la temperatura de bulbo seco y me están dando la temperatura de bulbo húmedo, que es de 16 grados. Entonces yo ubico primero 16 grados, que es acá, 15, 6, lo que sigue sería 16, y la humedad relativa es de 90. Entonces acá vemos donde corta la humedad de 90, que sería casi la última de esta. Voy a representar aquí la humedad otra vez con un círculo. Entonces aquí cortaría la humedad relativa. Por lo tanto, ya podemos leer cuánto es la temperatura de bulbo seco simplemente bajando de forma vertical. Aquí sería 15, 16, 17 grados. Bueno, y la otra, me preguntan cuánto es la humedad relativa para una temperatura de bulbo seco de 32 y una temperatura de bulbo húmedo de 25. En este caso, ya me están preguntando la humedad relativa. El bulbo seco es 32 y el bulbo húmedo es 25 grados. Entonces 25 grados es acá. Por lo tanto, esos dos valores cortarían acá. Y esta sería la humedad relativa. Entonces la humedad relativa la medimos de esta forma de las curvas. Está casi en 60, que es esta. Por lo tanto, aproximadamente sería como 58% de humedad relativa. Bueno, esta es una forma de saber el confort térmico. Repito, si la temperatura está entre 20 y 25 y la humedad entre 20 y 80, sentimos confort térmico. Bueno, hay otro tipo de confort del ocupante que se refiere al confort visual. En ese sentido, hay que mantener un confort visual, asegurando que la persona tenga suficiente luz para sus actividades diarias. La luz debe tener la calidad y el balance correcto. Podemos tener luz artificial y luz natural. La buena luz ayuda a crear un ambiente feliz y productivo. En ese caso, la luz natural es mejor que la artificial, mientras que las estrategias de diseño incluyen ventanas altas, estantes de luz y tragaluz bien ubicados que ayuden a distribuir la luz en un espacio determinado. Cuando es necesario la luz artificial, se puede reducir el uso de energía con luz fluorescente, o sea, LEDs, o controles de atenuación, o los dimmers, de tal forma que podamos disminuir la intensidad. Y también es recomendado utilizar sensores de ocupación, de tal forma que cuando la persona se aleje de una habitación, se apaguen las luces y cuando alguna persona entre, se enciendan. También vamos a tener la calidad del aire como un factor importante en el confort del ocupante, pues además de que el aire esté a la temperatura correcta, como lo decíamos, y la humedad para el confort térmico, se necesita que el aire esté limpio, fresco y circule efectivamente dentro del espacio. Como estrategias de diseño en este caso tenemos mantener el aire fresco mediante ventilación, ya sea natural o ventanas que se abren o tragaluces, de tal forma que podamos hacer que el aire se distribuya en el espacio, que el aire esté en movimiento y por lo tanto realice transferencia de calor por convección. Y también el aire debe ser limpio, que se debe filtrar, vaciar los espacios con aire al exterior y evitar, por ejemplo, la contaminación con los VOC, que son compuestos orgánicos volátiles. En el caso, por ejemplo, cuando se utilizan adhesivos para tapices, tapetes, los cuales pueden emitir estos compuestos orgánicos que van a influir en la calidad del aire y en la salud de las personas. También podemos hablar del confort acústico, que significa tener el correcto nivel y calidad de ruido para usar un espacio como lo es planeado. En este caso de estrategias de diseño tenemos que crear barreras de sonido e interrupciones de sonido entre fuentes de ruido. También optimizar la forma y el tamaño de las habitaciones para evitar ecos y reverberaciones. Y usar azulejos acústicos en techos y paredes para moderar el sonido. Entonces aquí también influye lo que es el tipo del material. En este caso, escoger materiales aislantes acústicos que no influyan en forma directa el sonido de las otras habitaciones. Bueno, entonces las estrategias de diseño pasivas usa fuentes de energía ambiental en lugar de compra de energía, como la eléctrica o la de gas natural. Las estrategias incluyen la luz del día, ventilación natural y la energía solar. Entonces aquí vemos en la energía solar, por ejemplo, estamos aprovechando la luz del sol, la radiación, con un panel solar, de tal forma que convirtamos la radiación solar en energía eléctrica. Ventilación natural para mantener el confort térmico y aprovechar la luz del día por el confort visual.
Dentro de las estrategias pasivas, aquí vemos un ejemplo de las razones del por qué en una edificación no funciona el confort térmico. Entonces aquí tenemos en este gráfico una edificación donde hay varios problemas. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda tenemos el calor de la radiación solar reflejado por el pavimento. Cuando se refleja, impacta directamente en la edificación. Tenemos también calor o radiación solar que llega directamente a las ventanas porque tenemos o hace falta hacer sombra alrededor de las ventanas. Recordemos que las ventanas normalmente no evitan la transferencia de la radiación, o sea, una ventana funciona porque deja pasar la luz visible, pero también deja pasar la radiación solar, entonces en ese sentido no es tan efectiva. Bueno, también tenemos el tipo de material del cual esté hecho el techo, el cual, si no está bien aislado y tiene una masa térmica pequeña, impactará por la radiación solar, absorbe la radiación y ahí mismo la emite, calentando el ambiente. Lo mismo si tenemos pues un techo sin espacios libres para que circule el aire. También tenemos en este caso problemas de una ventilación inadecuada, por lo tanto aquí no estamos permitiendo que el aire circule, se mueva y salga. No tenemos brisa del aire directamente y también tenemos el problema aquí que se representa en el color marrón, que son materiales de construcción con baja masa térmica, lo que no ayuda a nivelar las temperaturas. Recordemos con baja masa térmica que tiene el problema de que absorbe la energía y la emite rápidamente. ¿Cómo podemos solucionar este caso? Entonces aquí tenemos ya un caso de una estrategia de diseño pasiva. Tenemos por ejemplo acá diseños que me ayuden a generar sombras alrededor de las ventanas. También tenemos unas ventanas donde se maximiza el aislamiento térmico, es decir, ventanas donde el aislamiento es perfecto y no tenemos pues fugas. También el tipo de la ventana pues influye allí. Aquí en este caso tenemos pequeños espacios que podemos mover para dejar entrar más o menos aire y que pueda circular el aire. Lo mismo acá tenemos control de la ventilación. Mucho menor aislamiento, paredes internas con alta masa térmica que se demoran pues más en liberar el calor, que ojalá, como les decía, nos debería contribuir con un lapso de tiempo térmico de 12 horas para que libere el calor en la noche. Pero bueno, lo importante acá sería con mayor masa térmica, lo mismo aquí en el piso. Pues en este caso ya sí se siente más confort térmico. Ahora vemos el caso también en los cuales una edificación se siente bastante fría. Tenemos las razones. Supongamos que acá tenemos árboles que generan mucha sombra. Tenemos ventanas que están protegidas con materiales que me generan también sombras directas. No tenemos un adecuado aislamiento térmico también en este caso, entonces el calor se escapa porque van los dos sentidos. Recuerden, o sea, para que sea muy frío o muy caliente. También tenemos inadecuado aislamiento en los suelos. Masa térmica baja de los materiales, otra vez el mismo problema. Repito, van los dos sentidos, ya sea muy caliente o muy frío. Si el material tiene baja masa térmica, entonces va a permitir que el calor se mueva rápidamente, entonces no hay confort térmico. Tenemos aquí inadecuado aislamiento en las paredes y un piso, digamos, expuesto a aire externo directo, lo que genera también mayor transferencia de calor, por lo tanto se siente mucho más frío. Aquí están las soluciones pasivas. De nuevo, entonces, plantaciones acá que reduzcan la radiación, el calor por radiación. Pisos elaborados con materiales cuya masa térmica sea mayor. Tenemos entonces también mejor aislamiento térmico que mejora la distribución de la temperatura. Lo mismo en las partes internas con paredes hechas en materiales con más alta masa térmica y mejor ventilación.
Bueno, estrategias de diseño activas usan energía comprada para mantener confortable la edificación. Estas estrategias incluyen los sistemas HVAC de aire forzado, que HVAC hace referencia a calentamiento, ventilación y aire acondicionado, bombas de calor, paneles radiantes y la luz eléctrica. Y también están las híbridas, que involucran estrategias de diseño pasivas y activas, que son, digamos, una forma de hacer una edificación un poco más sostenible que se utiliza bastante en la actualidad. Usa alguna energía mecánica para aumentar el uso de fuentes de energía ambiental. Las estrategias incluyen ventilación para recuperación de calor, sistemas térmicos solares, ventilación economizada, fachadas radiantes y bombas de calor geotérmica. Un ejemplo de estrategia de diseño pasiva en la ciudad es el nuevo edificio de la EDU, que se encuentra en el centro de Medellín, en el cual esta edificación se realizó a partir de estrategias de diseño pasiva, teniendo en cuenta la ubicación en el sector, teniendo en cuenta el flujo del viento a lo largo del año, teniendo en cuenta la radiación solar y además la elaboración de una chimenea interna que permite el movimiento del aire y un adecuado confort térmico en ese sentido. Otros tipos de diseño pasivo tenemos, por ejemplo, la Torre Cube en México, donde también tenemos una chimenea al interior de toda la edificación. Bueno, entonces ese sería el tema de estrategias de diseño pasivo, que recuerden lo importante es saber cómo interpretar y tener en cuenta el confort térmico del ocupante con los varios factores que influyen para poder tener una edificación mucho más sostenible. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase.